Buenas noches amigos de Sombras en la Oscuridad de MX, bienvenidos a este canal, su canal, en este primer podcast que estoy grabando como episodio piloto para ver qué tal funciona. También para tener más activo este canal, pues solamente he subido unos 3 o 4 videos y la verdad que me ha entretenido hacerlos. Es un tema que me gusta hablar de terror y todo, pero la verdad que me es un poco fastidioso el tener que grabar y editar. Entonces el formato de podcast se me hace un poco mucho más fácil. Entonces, para empezar directamente y algo rápido y sin rodeos, me gustaría hablar de algunos temas interesantes, como en este caso sobre un caso misterioso de desaparición de mucha gente en el metro de la CDMX de la Ciudad de México, aquí en México, valga la redundancia. Todos ellos entraron al vagón, pero ninguno de ellos salió de ahí y las cámaras de seguridad lo comprueban. No estoy seguro de hace cuánto tiempo pasó, pero vamos a seguir leyendo esta información para tener más detalles. Secuestros, fantasmas, masonería, extraterrestres, teletransportación, túneles secretos y otras teorías descabelladas, pero muy interesantes son las que algunos, entre ellos autoridades y trabajadores y testigos, utilizaban para intentar explicar la desaparición de decenas de personas de manera inexplicable. 138 usuarios en el metro de la CDMX en distintas estaciones en diversos vagones para llegar a un destino misteriosamente cuando sus familiares, pasajeros y otras personas denunciaron su desaparición. Las cámaras de seguridad fueron revisadas y efectivamente estaban registrados en el momento en el que ellos habían ingresado al tren metropolitano. Sin embargo, no existió, de acuerdo a las grabaciones mostradas, ningún rastro del momento en que los extraviados salieron de la línea que habían abordado. Durante el 2015, 16 y 17, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX confirmó que ninguno de los 138 desaparecidos en el metro fueron encontrados. Se sabe que hay aproximadamente 6.000 cámaras de seguridad dentro del sistema de transporte colectivo. Entonces, ¿cómo es posible que ninguna de ellas capturara el instante en el que salieron del vagón algunas de las 138 personas que aún no aparecen? ¿A dónde se los habrán llevado? ¿Por qué los secuestraron? ¿Desaparecieron simplemente? ¿Alteraron las grabaciones? ¿Realmente nunca entraron? ¿Atravesaron algún túnel secreto antes de llegar a la siguiente estación? Ninguno de estos cuestionamientos ha podido ser resuelto debido a las explicaciones de la Procuraduría. Sumamente ambiguo. Perdónenme. Ninguno de estos cuestionamientos han podido ser resueltos debido a que las explicaciones de la Procuraduría han sido sumamente ambiguas. De acuerdo a las cifras, se sabe que en 2015 se extraviaron 171 personas dentro de las instalaciones del metro. En el 2016 les pasó lo mismo a 257 personas. Y para el 2017 el número de desapariciones fueron 255. En total, la suma son 682 personas perdidas, de las cuales fueron localizadas 544, pero de los 138 restantes no se supo nada más. Este misterio ha causado mucha curiosidad entre los usuarios del sistema del transporte, pero también ha despertado miedo a quienes todos los días suben a él para llegar a sus trabajos, escuelas u hogares. Ninguno quiere ser Francisco, un estudiante de informática de 22 años que entró a esa estación Pantitlán y nunca volvió. En su caso, las cámaras de vigilancia del sistema del transporte colectivo Metro STC registraron el momento justo en el que atravesó las puertas del vagón, pero el que nunca captaron fue su salida, convirtiéndose uno de los 138 personas desaparecidas. Muy bien. En este caso, acabamos de escuchar de la noticia, mejor dicho, o una investigación, pues llamarlo así, de unas personas que
tienen ya bastante tiempo desaparecidas en el metro de CDMX. Lo que se dice es que en el lapso del 2015 a 2017 la cantidad de personas desaparecidas han sido de 682 personas y se ha podido localizar a cierta cantidad, a las personas que no se han podido localizar ni tener ningún tipo de información de ellas son 132 personas, 138 personas, algo así leí, y que es algo muy curioso porque ven el momento en las cámaras que entran las personas a ese vagón o al vagón, no especifican cuál, pero el problema es que no captan el momento de su salida. Entonces los familiares los buscan, los levantan el reporte de desaparición y dan a cuenta que el último lugar donde se vio a esa persona o a todas esas personas fue en el metro, en el vagón del metro. Ven dónde entra, pero no ven cuándo sale. Entonces es algo muy extraño porque ya de 682 solamente a 132 no encuentran. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? No sabemos. Bueno, esto lo leí ahorita 2021. No sé cómo esté actualmente esa cuestión de los 138 desaparecidos del metro de Ciudad de México. Pero me parece algo curioso porque sobre todo la Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas en México. Y está muy cabrón. Porque yo que soy de Nuevo León, específicamente de Monterrey, tenemos 3 líneas del metro, 2 que ya son antiguas, la tercera recién la acaban de abrir, de inaugurar, pero no está tan cabrón como la CDMX, que tengo entendido que ya pasan de, no sé, como de 6 líneas del metro o algo así. Pero igual tienen 6000 cámaras de seguridad. ¿Cómo es posible que no hayan podido encontrar o ver a alguien de las personas desaparecidas? Y sobre todo porque lo curioso de todo esto es que el metro de la Ciudad de México abarca muchas leyendas de terror. Podríamos buscarlas en este momento. Espero no. Deja ver qué podemos encontrar. Este podcast espero no sea muy pedorro. Va a ser un episodio piloto. Pero realmente me parece curioso que sea en el metro de la Ciudad de México donde se desaparecen tantas personas sin ninguna explicación. Y ahí es donde hay muchas historias, muchas leyendas de fantasmas, desapariciones, de hecho, cosas muy aterradoras que pasan dentro del metro. De hecho, puedo recordar alguna así de memoria. Ahorita estoy buscando las leyendas del metro. CDMX. Vamos a ver qué podemos encontrar. Pero de las que yo puedo recordar es igual de que hay incluso una supuesta entrada al infierno o algo así. También que se aparece una niña en los vagones. Algo vagamente puedo recordar, pero hay bastantes historias. Ay, perdónenme si escuchan mucho ruido. No tengo un muy buen pedestal para mi micrófono, pero veamos. Dice, el sistema de transporte colectivo Metro lleva 50 años existiendo en la Ciudad de México. Por eso mismo, es inevitable pensar que se esconden dentro de sus túneles, rincones y escondidos. Ay, perdónenme, vamos a empezar otra vez. El sistema de transporte colectivo Metro lleva 50 años existiendo en la Ciudad de México. Por esto mismo, es inevitable pensar que algo se esconde dentro de sus túneles, rincones escondidos y oscuras entrañas. Si eres de los que usa el metro regularmente, es muy probable que hayas escuchado alguno de estos mitos y leyendas. El fantasma del metro Pino Suárez. Cuenta la leyenda que una noche
un encargado de limpieza y mantenimiento de las vías de la estación Pino Suárez se encontró con un hombre que hacía lo mismo que él, pero que nunca había visto antes. Intrigado, se acercó al desconocido para hacerle algunas preguntas. El hombre respondió con exactitud e hizo evidente su conocimiento sobre el metro. Al día siguiente, el hombre comentó la bizarra experiencia con su jefe, dándole una descripción detallada del hombre. Cuando el jefe revisó el archivo con los datos de todo el personal del sistema de transporte, su rostro se tornó pálido. Sacó una fotografía vieja y deteriorada. Se la mostró a su empleado y le preguntó: ¿Este es el hombre que viste ayer? Impresionado, el encargado de limpieza afirmó con la cabeza y escuchó atentamente a su jefe mientras le decía: no eres el primero que se lo encuentra. Es un hombre que se murió atropellado hace 10 años. ¿Te has encontrado con el hombre misterioso de Pino Suárez? Esa es una pregunta que se les hace a ustedes. Muy bien, también está la siguiente leyenda de la estación del metro. Es la rata gigante, el hombre rata de la línea 3. Seguro muchos de ustedes han escuchado antes esta historia, si no es probable que quieran visitar el lugar de los hechos y verlo por ustedes mismos. Decían las malas lenguas que había una enorme rata en la línea 3 que va desde Indios Verdes hasta Universidad, y hay quienes dicen que no es una rata, sino un hombre con características de roedor. Sin embargo, nunca se ha confirmado la existencia de alguna de estas criaturas, pero como dicen, en lo más oscuro del metro todo puede pasar. ¿Has llegado a ver alguna rata en particularmente grande? Muy bien, esa es otra leyenda del metro de la CDMX en la línea 3, la rata gigante o el hombre rata. Otra leyenda dice: ¿por qué Barranca del Muerto? Así empieza la historia con una pregunta. Se rumora que la estación del metro Barranca del Muerto era utilizada para arrojar cadáveres durante la Revolución Mexicana. Hay quienes dicen que la tarde por la noche alcanzan a escuchar los alaridos de sufrimiento provenientes de cientos de almas atrapadas. Otra leyenda de Barranca del Muerto que ha surgido con los años cuenta que un señor se quedó dormido y al despertar se encontró una escena espeluznante. En uno de los andenes alcanzó a ver a dos hombres forcejeando violentamente. Al acercarse a ellos para separarlos, uno de los hombres mordió al otro en el cuello salvajemente y comenzó a beber su sangre. Asustado, el hombre salió corriendo para buscar ayuda, pero cuando llegó acompañado por policías, los dos hombres habían desaparecido. Te retamos a ir a buscar al vampiro, ¿te atreves? Así acaba la leyenda. Todas estas las estoy leyendo de una página de internet, pero créanme que yo desde niño, antes de que el internet estuviera de moda, no soy muy viejo, pero cuando empezó a normalizarse más el internet en las casas, lo primero que te podías enterar era de las miles de historias de terror que sucedían en el metro. Entonces no es algo nuevo, es algo que sí tiene muchos años. Y sobre todo si eres de la CDMX, puedes preguntarle a tus padres o incluso tú sepas sobre estas leyendas. Si estás escuchando esto, confirma o cuéntanos en los comentarios si algunas de estas que ya llevo leídas se sabe sobre estas leyendas. Muy bien, vamos con la siguiente leyenda, perdón por eso. El hombre con el maletín sangriento del metro de la Merced. Desde los años 80, muchas personas aseguran que en las instalaciones del metro de la Merced merodea un hombre que porta un maletín con cual escurre sangre. Hay quienes dicen que el hombre se dedica a acosar mujeres desde el oscuro rincón y esperaba a que estuvieran solas para sorprenderlas, matarlas y robarles sus joyas, las cuales se encuentran dentro del maletín, escurriendo la sangre de las víctimas.
Muy bien, esa es otra leyenda un poquito más, digámoslo, un poquito más realista, por llamarlo de una manera. No entiendo el concepto del maletín sangrante por las víctimas, pero ok. Muy bien, sigamos con la siguiente historia. La niña de las agujetas en la estación del terminal aérea, perdón. La niña de las agujetas en la estación terminal aérea. Ahí está. Yo sabía que había una leyenda del metro de la CDMX que tenía que ver con una niña. Entonces no es algo que me esté inventando o algo que se esté inventando la página. Yo recién acabo de buscarla. Vamos a empezar. Imagina ir caminando por el andén y encontrarte a una inocente niña que te pide que le ayudes a amarrar sus agujetas. ¿Qué harías? Desde hace años, muchos usuarios del sistema del transporte colectivo Metro ha contado la misma historia. Se acercan, se agachan y se dan cuenta que no tiene piernas. En ese momento, la inocente niña se transforma en una aterradora criatura y suelta inquietantes carcajadas y desaparece sin dejar rastro. Sin embargo, existen otras versiones donde la niña pide que jueguen con ella, pero de un momento a otro su tierna sonrisa se convierte en una diabólica mueca y observándote instantáneamente lanza su cabeza humana a las vías del tren y se ríe tétricamente. Dime, ¿jugarías con ella? Muy bien, esa fue la historia del terror de la niña de las agujetas. Bueno, aquí existen las versiones de las agujetas y no le ves sus piernas y el que te pide jugar con ella para que termine quitándose la cabeza y aventando a las vías del tren la cabeza de ella, de su propia cabeza. Muy bien, veamos otra historia. Dice, los muertos quieren regresar a la estación de Panteones. La estación Panteones de la línea 2 también ha sido estelar en cuanto a mitos y leyendas. Cientos de usuarios cuentan durante la noche, a ciertas horas de la madrugada, se alcanza a escuchar ensordecedores golpes en las paredes de los túneles, como si los muertos quisieran entrar a la estación. Hay personas que evitan esta estación a toda costa. Dicen que cada vez que pasa por ahí, su cuerpo comienza a sentirse extraño, más pesado y sienten mucho frío. Otra pregunta, ¿te animas a ir a esa estación en Día de Muertos? Muy bien, podría seguir leyendo otras historias, pero ya se acabaron. Solamente quería dar a conocer que hay muchas leyendas relacionadas a esa estación del metro. Cuando dije, yo sé que hace rato dije que había como 6 líneas, no, en realidad no son 6, la verdad no estoy seguro de cuántas líneas sean, nunca he estado ahí, pero de que son bastantes, son bastantes. Los que serán de ahí, pueden confirmarlo. Pero sí, como les comentaba, es muy extraño, muy extraño que 138 personas desaparecieran de esa manera en esa estación, mejor dicho, en esas líneas del metro. Pues hay bastantes historias muy aterradoras, no solamente esas, sino también de que hay muchos túneles subterráneos o secretos donde se utilizaban para mil cosas, o es más, hay leyendas sobre algunas sectas satánicas relacionadas ahí, muchos fantasmas, incluso hasta extraterrestres, algo así se ha hablado de esas estaciones de esas estaciones del metro. Muy bien, veamos qué más podemos encontrar relacionado al metro de la CDMX. Muy bien, bueno, se supone que son leyendas, pero hay una que dice amenaza de bomba. En los años 80 en la CDMX era muy común escuchar comentarios de la gente sobre amenazas de bomba en el metro, pero por lo general se reportaba como sospechosa, alguna maleta abandonada, aunque siempre fueron falsas. En las maletas reportadas se llegaron a encontrar objetos, no peligrosos como rollos de papel higiénico o muñecos de peluche, pero según la leyenda, una de las maletas llegó a encontrarse un explosivo denominado OC4,
Ahí acabó la leyenda. Se dicen que en alguna de esas maletas que sí llegaron a reportar, sí llegaron a encontrar dinamita, o mejor dicho, C4. Muy bien, la siguiente leyenda dice fantasmas del metro Pino Suárez. Creo que ese ya lo acabamos de leer, ¿no? Eh, leyenda de Pino Suárez, rata gigante de la línea 3. Un trágico accidente borrado de la historia. Muy bien, esa no la hemos leído. Vamos a ver, dice, el 20 de octubre de 1975 ocurrió un choque de dos trenes en el metro de la CDMX, en la estación Viaducto, dejando como resultado a 31 muertos y 70 personas heridas. 70 personas heridas. El archivo completo del documento culpable del choque, el archivo completo del conductor culpable del choque entre dos trenes del metro debería estar en el archivo de la Ciudad de México, en el archivo histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, solo existe media cuartilla, poco relevante, y a la fecha no se sabe qué pasó con ese conductor. Muy bien, otra historia dice, la última parada no es Cuatro Caminos. Se rumora desde hace muchos años, muy bien, creo que esta va relacionada a que hay diferentes túneles o hay túneles extra, túneles secretos mejor dicho, estaciones secretas, algo así. Creo que esto va relacionado a eso. Dice, se rumora desde hace muchos años, casi desde la construcción de la estación del metro Cuatro Caminos, que esta no es la última estación de la línea 2. Se piensa que el metro tiene una estación secreta hecha únicamente para militares, que está cerca del Toreo y fue diseñada exclusivamente para que el ejército llegue al Zócalo rápidamente. Si se llega a presentar una emergencia de gran magnitud. ¿Ven? Esa es otra de las cosas que dice, que hay estaciones extra o estaciones secretas. Supuestamente esta es una estación secreta que fue diseñada específicamente para que los militares llegasen al Zócalo en un caso de emergencia extrema. Me imagino que fuese, no sé, invasión de otro país, alguna guerra o algo así, que fuese algo más rápido de llegar. Muy bien, veamos otra que dice estaciones fantasmas. Se cree que hay estaciones fantasmas que nunca fueron inauguradas. Muy bien, otra relacionada a estaciones extra o estaciones secretas que no se han revelado. Se cree que hay estaciones fantasmas que nunca fueron inauguradas. Más allá de la imaginación de las personas, estos mitos nadie los ha podido comprobar, pero en la realidad sí existe una réplica de una estación del metro que sirve para capacitar a los nuevos trabajadores del metro de la CDMX. Esta estación se encuentra anexada a la estación del metro Zaragoza de la línea 1. En las instalaciones del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro. Para visitar al público en general necesita tramitar una visita guiada por medio de un oficio en las oficinas de atención al usuario que están arriba del Metro Juárez. Muy bien, eso es otra explicación de una estación que no se utiliza, denominada estación fantasma o abandonada. ¿Por qué es lo interesante de esto? Que al ser una estación fantasma, una estación abandonada que nadie puede acceder, a menos que se haga por una visita guiada, eso nos da a, digamos, ponernos un poco conspiranoicos y poniéndonos en el pedo de, ok, entonces si me estás ocultando una estación, que no pueda ser que me estés ocultando otras estaciones. Eso es lo que pudiese pensar la gente, o pudiese llegar a esa conclusión. Pero veámoslo de esta forma. Los gobernantes, ya sea presidentes, gobernadores, diputados, lo que sea, se es bien conocido que no utilizan los fondos que deben de utilizarse para las construcciones públicas. Entonces sí les costó mucho crear las estaciones que sí utilizamos actualmente,
Yo no creo que vayan a despilfarrar el dinero este en estaciones que a la mera hora no se van a usar. Conocemos cómo es nuestro México de oro, sabiendo que no se utiliza el fondo como se debe utilizar. No creo que se haya utilizado o que se hayan creado líneas extra que no se utilicen. Es muy poco probable conociendo a nuestro México. Muy bien, pero el hecho es esto: 138 personas se han perdido. Perdón, voy a tomar agua. 138 personas se han perdido en el lapso del 2015 a 2017. Personas que se perdieron en las líneas del metro de la Ciudad de México sin ninguna explicación alguna, que coincidentemente se han perdido en las estaciones del metro donde más leyendas terroríficas se cuentan, donde se aparece una niña, la niña de las agujetas, donde aparece el hombre rata o la rata gigante, donde pudieron haber pasado por la estación, algo que tenía que ver con los muertos, algo así, estación donde se supone que hay estaciones secretas, estaciones donde no deberían de haber. O sea, es algo muy extraño y una coincidencia que pase en esos lugares. Muy bien, entonces no sé, sospechoso es fácil. Muy bien, esto fue el primer podcast. Sé que es algo corto, solamente es algo para probar a ver qué tal funciona. Antes de irme quisiera hacer unas pequeñas recomendaciones que me aparecieron en Facebook de películas de terror. Ahí dice películas de terror, terror paranormal. Es una pequeña lista. Es la número 1 aparece El Conjuro. La número 2 es Posesión Satánica. En el número 3 de recomendados es El Aro. Es muy buena película. Bueno, son películas ya muy antiguas. El Aro es como no sé si del 2000, quizás un poquito menos. La verdad es que yo desconozco mucho, pero yo fácil en el 2005 o 2006 yo ya estaba viendo la película El Aro. El Conjuro también es muy buena. Unos buenos sustos sí me sacó por ser la primera vez que la veía. En la número 4 es la película de Insidious. Yo la vi y en lo personal no me dio mucho miedo, pero sí te saca unos buenos sustos. En quinto lugar, La Llamada Perdida. Esa sí me gustó. Esa la vi cuando estaba adolescente y sí tuve unos traumas muy cabrones con esa película, Llamada Perdida. En el número 6, La Maldición. Esa no recuerdo haberlo visto. La número 7, Jin Wai, algo así. No sé si sea coreana, china, japonesa, pero Jin Wai. El número 8, Mamá. En el número 9, Shooter. En el número 10, La Niebla. En el número 11, La Habitación de los Niños. En la número, ¿qué dije? 10, 11, en la 12, la película Herencia. En el número 13, 13, Líbranos de todo el mal. Esa tampoco la he visto. Y en el número 14, Dos Hermanas. Ok, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 películas de terror paranormal. Espero que les haya gustado este pequeño podcast de casi media hora. Esto es un episodio piloto. Todavía no sé si voy a dejar el formato. Primero vamos a ver si funciona. Voy a poner un poquitito de música de fondo para que se sienta un poquito mejor, no se sienta tan sucio el audio, porque la verdad no soy experto en hacer todo esto de limpieza y todo. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Si les gustó, por favor denme su like, compártanlo con un amigo o con todos los que puedan. Sigan por favor también mi página de Facebook, Sombras en la Oscuridad MX. Ya pasamos los 5000, vamos en camino a los 6000
suscriptores y likes en esa página. Voy a tratar de ser más activo en la página y más activo aquí en este canal. Muchas gracias por pasar este rato conmigo. Espero que pasen una muy buena noche y tengan horribles pesadillas.